Si pasa suficientes noches de turno en Wright-Patterson, la base empieza a desarrollar una personalidad. Algunas noches murmura, otras noches se ensombrece y otras tantas te observa. Lo aprendí por las malas durante un turno helado de febrero mientras estaba asignado al 445 Maintenance Group. Estaba estacionado cerca de la aeronave que estábamos dando servicio, un C-7 con un desbalance hidráulico, cuando el teniente Mark Greeley se alejó a buscar herramientas, dejándome solo al otro lado del área de rodaje. Desde donde estaba, el hangar 19 se alzaba como una tumba sellada, sin luces, ventanas oscurecidas, puertas metálicas encadenadas con eslabones pensados para algo peligroso. A nadie le gustaba estar cerca, y nadie preguntaba por qué. Simplemente no lo hacían. Escuché primero el crujido, tela o movimiento, no viento. Cuando me giré, una figura se deslizó entre dos aeronaves estacionadas, alta, delgada y con un movimiento imposible de lo suave que era. Pensé que era Security Forces, hasta que noté la escarza bajo ella. No dejaba huellas, solo un suelo blanco intacto detrás, como si flotara a una pulgada de la tierra. La figura avanzó hacia el hangar 19 y se deslizó directamente por la rendija entre las puertas sin moverlas, atravesando el metal sólido como si las reglas de la realidad no aplicaran. Cuando Greeley regresó, no pude ni siquiera formar palabras. Cuando por fin señalé lo que había visto, se puso pálido y simplemente dijo: «No empieces. Ese hangar es off limits por una razón». Nunca explicó por qué, y yo no dormí bien esa noche. 2 noches después, la base se sentía mal desde el momento en que pisé el área de rodaje. El viento sacudía todo lo metálico, pero de algún modo no lograba borrar la sensación de que el aire estaba denso y cargado. De repente, las radios se llenaron de un chirrido abrasador que me hizo arrancarme el headset, y segundos después, todas las luces de las calles de rodaje en nuestro sector se apagaron, sumergiéndonos en una oscuridad apenas rota por los destellos rojos de las balizas. Fue entonces que escuché pasos resonando dentro del hangar 19. Lentos, metálicos, demasiado pesados y demasiado huecos para pertenecer a un humano. Se detuvieron en golpe, como si lo que estuviera adentro se hubiera dado cuenta de mi presencia, y luego las enormes puertas retumbaron con un solo impacto ensordecedor desde el interior. Las luces regresaron como si nada hubiera pasado. Salí del área temblando. Semanas después, escuché a Security Forces quejarse de una captura térmica cerca del hangar 19. Algo alto, algo frío, algo que desapareció entre cuadros. Cuando Greeley me vio escuchando, dijo en voz baja: «No eres el primero, Rey, y no serás el último. Algunos dicen que es tecnología, algunos dicen que es algo que trajimos aquí hace décadas, algunos dicen que es algo que se quedó». Su expresión me dijo que no estaba bromeando. Intenté evitar esa zona hasta que, en un turno a inicios de marzo, estaba asegurando la van de mantenimiento y vi movimiento cerca de la pared del hangar. La misma silueta se materializó, sin pasos, sin sonido, sin ninguna distorsión excepto un parpadeo en el aire como un espejismo de calor en una noche de invierno. Levantó la cabeza hacia mí y algo dentro de mi cráneo se sintió apretado por una presión invisible. Un zumbido llenó mis oídos. El mundo se deformó en los bordes y el murmullo habitual de la base pareció desvanecerse en un drone mecánico, bajo, que no pertenecía a nada que yo reconociera. Luego, igual que la primera vez, desapareció sin moverse, dejando un parche intacto de escarza donde había estado. Me cambiaron de turno nocturno poco después. Oficialmente, el hangar 19 sigue sellado, pero cualquiera que haya trabajado las horas tarde sabe la verdad. Las puertas pueden estar con llave, pero lo que se mueve adentro no necesita puertas. Y de vez en cuando, en las noches más frías, puedes sentirlo. En algún lugar más allá de las luces de la pista, una presencia deslizándose en la oscuridad, observando a los airmen que tienen la mala suerte de estar demasiado cerca.
Estás escuchando Dossier Paranormal. Apóyanos con un like y suscríbete. Es una forma simple de ayudarnos a continuar documentando lo inexplicable. Te preparan para muchas cosas cuando te asignan a Fort Huachuca. Protocolos de inteligencia, sistemas UAV, supervivencia en el desierto. Pero nadie te advierte sobre la mina roja. Técnicamente ya no es una mina, no desde que el ejército selló los túneles hace décadas y absorbió la propiedad como parte de las áreas de entrenamiento. El nombre oficial es Subterranean Simulated Environment Complex, Sector C, pero todos los que han hecho turno nocturno cerca la llaman la mina roja. Quizás por la piedra, quizás por las historias, quizás por las cosas que la gente escucha adentro. Mi nombre es el sargento Adrian Holt, 309 MI Battalion. Y no creí ni una sola palabra de esas historias hasta la noche en que me tocó vigilancia en la Training Lane 7, justo al lado de la entrada sellada. Era finales de septiembre, todavía caluroso e incluso pasada la medianoche. El desierto tiene la manía de retener el calor como un rencor. Ya llevaba 3 horas allí, haciendo pruebas de comunicaciones para un ciclo nocturno de entrenamiento Human. Mi compañero, el cabo Donovan, Greeny, estaba apostado a unos 200 metros al este, cubriendo el sendero inferior. Era el tipo de persona que bromeaba con todo, incluso con las advertencias que nos daban sobre no acercarnos al sistema de túneles bajo ninguna circunstancia. Ambos pensábamos que era burocracia exagerando por unas rocas inestables. Alrededor de las 1:20, las comunicaciones empezaron a fallar. No era estática. Sonaba más como algo respirando por la línea, un siseo húmedo y rítmico que pulsaba cada pocos segundos. Revisé las frecuencias, cambié al respaldo, apagué y encendí todo. Seguía ahí. Entonces Greeny me llamó por radio. «Hey Holt, ¿estás escuchando eso?» «Sí», dije, tratando de sonar tranquilo. «Probablemente un relé dañado». «No, hermano», dijo su voz que bajó de tono. «Escucha bien. Eso es cadencia». Presioné el headset contra mi oído. Y tenía razón. El pulso no era aleatorio. Tenía ritmo. Una secuencia de 4 pasos. Pausa. 4 pasos. Pausa. Como botas sobre concreto. Pero no estábamos en concreto. Estábamos en pleno desierto. Antes de que pudiera responder, el suelo bajo mis pies vibró. No mucho, solo lo suficiente para sentirlo a través de las botas. Una vibración baja, como si alguien hubiera dejado caer un generador muy por debajo. Apunté mi linterna hacia la entrada sellada del túnel. El haz tembló en mi mano. Esas puertas de acero habían sido soldadas y reforzadas antes de que yo llegara. Grandes placas metálicas con 3 capas de aseguramiento. Nadie había entrado ahí en décadas. Pero algo estaba caminando allá adentro. La cadencia se hizo más fuerte, resonando desde las cámaras selladas, el distinto sonido de varias botas golpeando el piso al unísono perfecto. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Y luego voces, no gritos a pleno volumen, sino comandos amortiguados, como si se escucharan a través de un concreto grueso. «Greeny, ¿copias esto? Dime que tú también escuchas las voces». «Sí, las escucho», dijo. «Pero no hay nadie autorizado en esta área esta noche. 0 personal en el roster». La marcha se acercó más. Un coro de voces se elevó. Hueco, distante, pero inconfundible. No era inglés. No era español. Algo entre un canto y una orden repitiéndose cada pocos segundos en una lengua que no reconocí. Se me erizó la piel. La Training Lane 7 quedó en silencio absoluto a mi alrededor, sin viento, sin insectos, sin el zumbido lejano de los generadores. Solo el sonido de pasos imposibles en un lugar en el que nadie había estado antes de que mi padre naciera. Entonces, las puertas de acero se movieron. Apenas 1 pulgada, pero suficiente para que un gemido metálico se deslizara por el desierto. Me quedé paralizado. El haz de la linterna captó una pequeña nube de polvo rojo escapando por la rendija. Polvo del interior del túnel. «Greeny», dijo de repente. «Mira a la izquierda. 20 grados». Me giré. Una silueta estaba de pie a mitad de la ladera. Alta, delgada. No llevaba ACUs, no llevaba nada que yo pudiera identificar. Su cabeza era alargada, casi como un casco, y mantenía los brazos pegados al cuerpo en una postura que no tenía sentido anatómico. No se movía, no se balanceaba, solo observaba.
Levanté mi M4. «Halt. No dispares», gritó Greenie. «No se mueve. Solo mantén la posición». La marcha en dentro de la mina se detuvo. Luego las voces se detuvieron. Y entonces todo en dentro del túnel quedó en silencio. Un silencio demasiado perfecto. Un silencio vacío que presionaba los tímpanos. La silueta en la ladera inclinó la cabeza, como si escuchara el mismo silencio. Y luego, sin pasos, sin movimiento alguno, simplemente dejó de existir. No se ocultó detrás de una roca, no se movió demasiado rápido. Estaba ahí un segundo, y el siguiente no. Mi respiración regresó hecha un estremecimiento. Retrocedí de la entrada del túnel justo cuando las puertas de acero se asentaron de nuevo, sellando lo que fuera que las había movido. El polvo rojo que había escapado se desmoronó a mis pies como sangre seca. «Greenie», dije, la voz quebrada. «¿Qué demonios acabamos de ver?» No respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz apenas era un murmullo. «Mi papá estuvo aquí en el 91. Me habló de la mina roja. Dijo que la cerraron después de que todo un pelotón de entrenamiento reportó cosas, marchas, voces, una figura en los túneles que no pertenecía a ninguna unidad. La sellaron para proteger al personal, pero él siempre dijo que la sellaron para proteger lo que estaba adentro». Nos quedamos en el puesto hasta el amanecer, pero ninguno dijo otra palabra. Cuando llegó el relevo, firmamos la salida sin mencionar nada. Nadie nos habría creído. Una semana después, la Training Lane 7 fue cerrada hasta nuevo aviso. La razón oficial fue evaluación de infraestructura. Pero cuando pasé en el vehículo junto a la mina roja esa tarde, vi algo que lo confirmó todo. Huellas frescas en el polvo rojo que llevaban directamente a las puertas selladas. Profundas, uniformes, marchando en formación perfecta. Y ni una sola huella que se alejara. El edificio de suministros 47, en la estación naval de Norfolk, está completamente muerto después de la medianoche. Filas de cajas olvidadas, compartimentos sellados y restos de la Guerra Fría sentados en la oscuridad como marcadores de tumbas. Se suponía que solo debía dejar un formulario de transferencia en la Cámara Fría 6, un cuarto de almacenamiento sellado al final del edificio. La puerta era gruesa, de acero reforzado, estampada con letras frías: Cold Storage, Cámara 6, Inventario restringido. Debajo, descoloridas pero aún visibles bajo pintura nueva, había palabras antiguas en stencil: NAVC 1963. El año me llamó la atención, pero deslicé los documentos bajo la puerta y comencé a alejarme, hasta que la voz de un hombre habló claramente desde dentro de la cámara sellada. Punto de inflexión actual: autenticar. Delta Uniforme 16. La voz me dejó paralizado. No estaba amortiguada ni distorsionada. Sonaba como si alguien estuviera de pie justo detrás de la puerta de acero. Y esas palabras no eran aleatorias, eran códigos de autenticación navales obsoletos de la década de 1960. Ya nadie usa eso. Me acerqué y pregunté: «¿Quién está ahí dentro?». No hubo respuesta, solo un sonido de estática susurrante, como una radio agonizante. Luego llegó otra frase: «Confirme código. 72. Bravo. Copy». Mi aliento se empañó mientras la temperatura cayó a nivel de congelador. Las luces del pasillo parpadearon y algo pesado presionó contra la puerta desde adentro, produciendo un golpe metálico bajo. Fue entonces cuando la voz susurró mi nombre: «Malloy», con un tono tan calmado que un escalofrío me atravesó la columna. Mi radio crepitó, pero no era el jefe Vega, era la misma voz desde el interior del cuarto, repitiendo protocolos de la Guerra Fría. Recitaba términos del misil Polaris que mi abuelo una vez me dijo que jamás debían pronunciarse fuera del centro de lanzamiento de un submarino. Escarcha comenzó a extenderse por la base de la puerta de la cámara. Me apoyé contra la pared opuesta, observando mi propio aliento suspendido en el aire, cuando la voz volvió a elevarse con una calma mecánica: «Malloy, responda con el código de contrarrespuesta. Inicie protocolo Polaris». Nunca había escuchado la palabra Counter Code fuera de manuales de entrenamiento antiguos.
La cámara se sentía viva, como si algo olvidado estuviera despertando detrás del acero. Pasos pesados resonaron en el pasillo y rompieron el momento. El jefe Vega se acercaba, molesto, hasta que escuchó la voz él mismo. Su expresión cambió de inmediato. Nadie ha estado en esa cámara en décadas, susurró, pero los códigos que se estaban pronunciando coincidían con la época de su padre, no con la nuestra. Cuando la voz repitió los términos Polaris con mayor claridad, el jefe presionó la palma contra el acero helado y murmuró: «Esto es imposible». Luego la voz bajó otra vez, lenta y casi humana. «Malloy, usted no estuvo aquí. Nadie estuvo aquí». La puerta vibró. Vega me agarró del brazo y me arrastró por el pasillo, negándose a responder una sola pregunta. No nos detuvimos hasta afuera, bajo las luces de sodio. A la mañana siguiente, un equipo de mantenimiento sin identificación soldó todo el corredor. Sin anuncio, sin documentación, sin explicación. Cubrieron la puerta con placas, pintaron todo parejo y borraron la cámara fría 6 del plano del edificio. Pero los marineros que trabajan tarde dicen que algunas noches, cuando el aire se vuelve antinaturalmente frío, se escucha una voz tenue detrás de esa pared. A veces murmura códigos de misiles obsoletos, a veces nombres de marineros que nunca existieron, y a veces, en las peores noches, alguien jura que susurra: «Malloy». Trabajar turno nocturno en el Brooke Army Medical Center tiene su propio ritmo. Lento, silencioso. Casi pacífico si ignoras las luces parpadeantes y los pasillos largos y vacíos. Soy la sargento Emily Vargas, 68C, Practical Nursing Specialist. He trabajado suficientes noches para saber cuando algo no está bien, cuando un paciente está empeorando o cuando se acerca una tormenta. Pero nada en mi entrenamiento, militar o civil, me preparó para la mujer con el uniforme blanco que caminaba por los pasillos de la sala C después de las 0200. Todo comenzó durante una semana tranquila a principios de agosto. El calor de Texas seguía siendo tan intenso que incluso de noche el aire acondicionado luchaba por mantener frescas las salas antiguas. La sala C estaba casi vacía, 3 pacientes en total. 2 posoperados y 1 en observación. Yo estaba reabasteciendo suministros cerca del extremo del pasillo cuando escuché pasos detrás de mí. No apresurados, no pesados, pasos calmados, medidos, del tipo que escuchas en programas de hospitales de los años 40. Cuando me giré, vi a una mujer con un vestido blanco de enfermera de estilo antiguo, completo con el gorro almidonado y el brazalete con borde rojo. Se movía con la confianza de alguien que había trabajado en la sala por años, quizá décadas. Casi la saludé. Algunas enfermeras civiles mayores usan broches vintage y uniformes retro a veces, pero algo en la manera en que se deslizaba en lugar de caminar me apretó el estómago. Parpadeé, y ella dobló hacia un pasillo que conducía a cuartos de almacenamiento, no a la zona de pacientes. La seguí, pensando que quizá era parte de un ejercicio de entrenamiento o algún programa histórico del que no me habían informado. Cuando llegué a la esquina, el pasillo estaba vacío. Ninguna puerta se había abierto, ningún paso, solo silencio. Lo atribuí al cansancio. El turno nocturno puede jugar con tu mente. Pero 2 noches después, ella regresó. Esta vez yo estaba tomando signos vitales del soldado Simmons, que estaba medio dormido cuando escuché los pasos acercándose. Simmons giró un poco la cabeza y susurró: «Señora, ¿hay alguien más aquí?». No respondí porque ya podía verla, deslizándose cerca de la puerta. Su rostro era pálido, casi translúcido bajo las luces fluorescentes. No me miró, no miró a Simmons. En cambio, caminó hacia una cama vacía al otro lado del cuarto, una cama que no había tenido paciente asignado en meses. Levantó la mano hacia el paciente invisible en el colchón, como si palpara un pulso que no existiera. Luego se inclinó, revisó un expediente inexistente y permaneció inmóvil durante largos segundos.
Simon susurró. ¿Es ella? ¿Es ella? No lo dejé terminar. Cierre los ojos, soldado. Todo está bien. Pero nada estaba bien. La temperatura bajó tan bruscamente que pude ver mi aliento. Cuando miré de nuevo hacia la esquina, la enfermera nocturna, porque eso parecía, ya no estaba. Sus pasos se desvanecieron en la nada. No dormí ese día. La verdadera confirmación llegó una semana después durante una tormenta eléctrica que dejó sin energía la mitad de las salas antiguas. Yo era una de las 2 suboficiales de turno. Las luces parpadearon, los generadores de emergencia se activaron y la sala C quedó sumida en ese resplandor tenue y lúgubre que hace que el edificio parezca abandonado. Estaba registrando notas en los expedientes cuando escuché a alguien tararear. Una melodía suave, antigua, familiar de una manera que no podía ubicar. Salí al pasillo y la vi de nuevo. El mismo uniforme blanco, la misma expresión serena, el mismo movimiento deslizante. Pero esta vez se detuvo, justo frente a mí. El aire se congeló, todos los vellos de mis brazos se erizaron. Elevó la mirada, gris, distante, casi triste, y me miró directamente. Luego habló con una voz suave como el polvo flotando. ¿Dónde están mis muchachos? Ellos estaban aquí. La garganta se me cerró. Me obligué a hablar. Señora, ¿cuáles son sus nombres? Parpadeó lentamente, como si no entendiera la pregunta. Luego volvió la cabeza hacia las filas de camas vacías. Eran 12, susurró. Necesitan su medicina. Su uniforme se veía extraño, demasiado rígido, demasiado perfecto para ser real. No había costuras donde la tela debería doblarse, no había sombras donde sus zapatos tocaban el piso. Entonces un relámpago iluminó la ventana y en ese solo destello de luz desapareció. El tarareo resonó por el pasillo varios segundos después de que se desvaneció. Pero no la seguí. No podía. Las piernas no me respondían. A la mañana siguiente, comencé a preguntar, cuidadosamente, en voz baja. A los soldados no les gusta hablar de cosas extrañas en instalaciones médicas. Pero una de las enfermeras civiles, una mujer mayor, llamada Lynn, me llevó aparte. «¿La viste, verdad?», susurró. Cuando asentí, suspiró. Ella fue una enfermera del ejército. Estuvo aquí en los años 40, murió durante un brote en el ala de aislamiento antigua. Cuidó a 12 soldados que nunca volvieron a casa. Dicen que todavía los vigila. Lynn apartó la mirada, como si hubiera dicho demasiado. Solo aparece para los que le recuerdan a sus muchachos. Esa última parte me dio escalofríos, porque Simmons, el soldado que la vio, tenía la misma edad que esos 12 soldados cuando murieron. ¿Y la cama que ella seguía visitando en la sala C? Antes era la cama 14 del ala de aislamiento, el mismo rumo donde perdió a su 12º paciente en 1944. Han pasado meses y aún escucho tarareos a veces. Durante el turno nocturno a veces la temperatura baja sin razón y a veces los pacientes preguntan por la otra enfermera. Pero no he vuelto a ver su rostro. No completamente. Solo destellos al final de los pasillos o reflejos en ventanas que desaparecen cuando parpadeas. No es hostil, no es violenta, solo está aún trabajando, aún cuidando soldados que murieron hace décadas. Y a veces, cuando la noche está completamente silenciosa, me sorprendo susurrando en la habitación vacía. Ya no están aquí, señora, pero nosotros los cuidaremos. Y a veces el aire se mueve suavemente detrás de mí, como si alguien asintiera con la cabeza. Trabajar seguridad dentro de Cheyenne Mountain no es como trabajar en ninguna otra base. El aire se siente diferente, reciclado, seco, vibrando con maquinaria silenciosa y monitores de radiación. Soy la sargento técnica Leah Garrison,
71ª Escuadrón de Fuerzas de Seguridad, y durante 3 años he hecho el turno de madrugada junto a las puertas blindadas. La mayor parte del trabajo son revisiones rutinarias del perímetro, vehículos, escaneos de identificación y el ocasional excursionista perdido de Front Range. Nada te prepara para lo que no puedes poner en un informe. Lo vi por primera vez a principios de enero, lo bastante frío como para que el interior de tu nariz se congelara al respirar afuera. Estaba apostada en la puerta Bravo, los sensores de movimiento en silencio bajo la nieve, la montaña alzándose detrás de mí como un enorme búnker helado. Mi compañero, el aviador Torres, estaba adentro buscando café. Salí del kiosco para una ronda, revisando las luces del perímetro, cuando noté un brillo al otro lado de la línea de la cerca. Al principio pensé que era un reflejo, quizás las luces de un vehículo rebotando en la nieve, pero el resplandor no se movía, solo estaba ahí, alto, demasiado alto para una persona. Una columna vertical de luz blanca azulada, con forma casi humana, pero estirada, como si alguien hubiese hecho una silueta humana de niebla y electricidad. Estaba justo más allá de la zona exterior de vigilancia, donde los sensores deberían haber detectado movimiento, calor, cualquier cosa, excepto que no lo hicieron. Mi radio permaneció en silencio, mis monitores en verde. El feed térmico junto al kiosco no mostraba nada más que negro. Parpadeé con fuerza. La figura luminosa seguía exactamente en el mismo lugar. Cuando Torres regresó, le indiqué que viniera sin decir palabra. Se inclinó, entrecerrando los ojos a través de la nieve y la oscuridad. ¿Estás viendo eso? Asintió lentamente. Sí, pero no estoy seguro de querer verlo. Nos quedamos allí unos 20 segundos, esperando en silencio que desapareciera como un fallo óptico. En lugar de eso, la cosa se inclinó, como alguien ladeando la cabeza con curiosidad. Luego se estiró aún más, el brillo agudizándose como si se concentrara en nosotros. Torres retrocedió hacia el kiosco. «Eso no es humano», susurró. Antes de que respondiera, toda la figura se desintegró en partículas de luz, elevándose como chispas de una fogata. El último punto de luz parpadeó y la noche volvió a quedar completamente oscura. Radio a control central. Puerta Bravo reportando posible anomalía visual en el perímetro exterior, sin activación de sensores. La respuesta llegó molesta. Bravo, verifique su equipo. Aquí no tenemos nada. Por supuesto, ellos nunca ven lo que nosotros vemos afuera. El segundo encuentro ocurrió una semana después, más cerca esta vez. La nieve caía con fuerza, del tipo que devora el sonido y cubre la montaña con un ruido blanco espeso. Yo estaba realizando una inspección en solitario por el lado este, cuando la temperatura cayó de golpe, brusca y antinatural, aún para invierno. Mi aliento se espesó al instante, como si hubiera entrado en un congelador. Entonces llegó la luz. Un resplandor azulado se derramó sobre la nieve desde atrás de un grupo de rocas. Me quedé inmóvil, con la mano en la junta del arma, aunque un arma se sentía inútil contra algo que no tenía masa. El resplandor fue elevándose lentamente, tomando de nuevo una forma humanoide, pero alargada, como si alguien la hubiese estirado unos cuantos pies de más. Sin rostro, sin rasgos, solo una silueta alta, irradiando luz fría. Dio un paso adelante. La nieve no crujió bajo su peso. No desplazó nada. Se movió como se mueve un reflejo sobre el agua. Suave, silencioso, irreal. Central, aquí Garrison. Contacto visual con figura desconocida. Perímetro este. Sensores, nada.
Térmico, muerto. Radar, limpio. El corazón me latía tan fuerte que lo sentía en la garganta. La entidad se detuvo justo afuera de la cerca. Levantó un brazo, o algo con forma de brazo, y el resplandor se intensificó. Sentí presión en los oídos como un cambio de altitud repentino, y mi radio chisporroteó con estática. Una nota tenue se filtró, alta y delicada, como golpecitos lejanos contra un vidrio. Debí haber corrido. En cambio susurré, ¿qué eres? La luz onduló. Por un momento, solo uno, encogió a la altura de un humano, una forma femenina. Luego volvió a estirarse, disolviéndose lentamente hacia arriba hasta que no quedaron más que chispas dispersas que se desvanecieron en la nieve que caía. Cuando Torres me encontró 10 minutos después, yo aún estaba inmóvil. El tercer encuentro lo cambió todo. Era finales de febrero, un clima brutal. Vientos fuertes golpeaban los pinos alrededor de la montaña. Yo estaba dentro del kiosco, cuando todos los monitores parpadearon a estática, movimiento, térmico, radar, todos al mismo tiempo, y luego quedaron completamente negros. Las luces exteriores se volvieron azules. La entidad estaba a 1,5 metros de la cerca, más cerca que nunca. Su resplandor era tan brillante que proyectaba sombras en la pared del búnker detrás de mí. El contorno parecía más humano esta vez. Hombros, brazos, torso. Pero las proporciones eran incorrectas, alargadas como algo intentando imitar la forma humana sin comprenderla del todo. Salí afuera. No me preguntes por qué. Instinto, tal vez. Estupidez, definitivamente. El viento se detuvo de inmediato. La figura luminosa ladeó de nuevo la cabeza, como la primera noche. Pero esta vez, un leve zumbido distorsionado llegó a mis oídos. No una voz, más bien susurros superpuestos, tan densos que no podía distinguir palabras. El sonido me hizo cosquillas la parte posterior del cráneo. Sin aviso, la figura se inclinó hacia la cerca. La barrera metálica no se movió. La nieve no se alteró. Pero algo presionó contra el límite, una onda invisible que me hizo lagrimear. Luego, como respondiendo a una orden silenciosa, la entidad se irguió, dio media vuelta y se alejó caminando. No se desintegró, no desapareció, caminó. Su silueta luminosa se apagaba con cada paso, hasta que solo quedó oscuridad, y los monitores volvieron a encenderse como si nada hubiera pasado. Nunca archivamos informes reales, no los verdaderos. Cheyenne Mountain tiene su propia forma de manejar anomalías visuales no verificadas, pero Torres y yo llevamos registros, fechas, horas, temperaturas, intensidad de luz. ¿La parte más rara? Cada avistamiento ocurrió minutos después de fallas inexplicables en los sensores subterráneos, cortes breves y repentinos que los ingenieros llaman fluctuaciones eléctricas, pero nosotros sabemos la verdad. Algo alto, luminoso e inteligente vigila la montaña, no desde el cielo, no desde la carretera, desde justo afuera de la cerca. Y lo que sea, sabe cuando alguien lo está observando. Hay cosas que ves en un despliegue que nunca llegan a los registros de patrulla. Durante mi segundo tour en Fallujah con los 2-7, vi una de ellas, el tipo de cosa que sigue la guerra como un testigo silencioso. Estábamos realizando patrullas nocturnas por el sector norte, las antiguas calles del mercado donde los locales se negaban a ir después del anochecer. Nos advirtieron sobre algo en los tejados, susurrando al-Zil al-Sakin, la sombra inmóvil. Nos burlamos de ello como siempre hacen los Marines, pero incluso entonces, algo en la manera en que evitaban los tejados me hizo sentir un escalofrío.
Una noche alrededor de las 02:30, Ramírez me tocó el hombro y señaló hacia un tejado más adelante. A través de mis NVGs no vi nada, solo concreto roto y antenas parabólicas, pero él juró que algo alto se había movido. Minutos después, cuando llegamos a la intersección del viejo mercado, finalmente lo vi. Una silueta humanoide oscura se deslizó hacia un tejado al frente, más oscura que la misma noche, sin bordes, sin rasgos, sin movimiento de aire o tela. Se deslizaba, no caminaba. Cada instinto de mi cuerpo se puso rígido. Cuando alcé mi rifle, la figura se detuvo y pareció inclinar la cabeza hacia nosotros, antes de deslizarse por los tejados con velocidad imposible, cruzando un espacio de 10 metros como una mancha de tinta sobre papel negro. Nos cubrimos detrás de una tienda incendiada, pero la sombra reapareció sobre nosotros, observándonos. Las radios murieron. Los NVGs parpadearon. La temperatura cayó hasta que nuestro aliento se convirtió en neblina. La cosa se inclinó hacia adelante, más curiosa que amenazante. Una ondulación en forma de brazo extendiéndose hacia nosotros. Sentí presión detrás de los ojos, como un sondeo silencioso. Karim, nuestro intérprete, susurró que las leyendas decían que la sombra sigue a los soldados y aparece cuando la muerte camina cerca. Kellogg levantó su rifle, pero las armas de repente se sintieron inútiles. Antes de que pudiera actuar, la figura se desintegró hacia el cielo como a ceniza atrapada en un viento que ninguno de nosotros podía sentir. Segundos después, todo volvió de golpe. Radios en línea, equipo normal, el aire calentándose como si el momento hubiera sido borrado. Nadie habló durante el regreso. Nadie mencionó la parte en la que parecía consciente de nosotros. 2 noches después, otro equipo vio algo saltar entre edificios. Un francotirador afirmó que una forma se arrastró por un minarete a velocidad imposible. Los locales le dijeron a Karim que no era buena ni mala, solo observaba. Como algo que estudia la guerra del mismo modo en que los buitres estudian el humo. Meses después regresé a casa, pero esa noche nunca me dejó. Aún sueño con los tejados. El silencio, el frío y la sensación de ser examinado por algo que no respira, no habla y no nos teme. Algo que permanece sobre los campos de batalla no para participar, sino para presenciar. Hay noches, en un despliegue, que se graban en tu memoria aunque no quieras que estén allí. Soy el sargento técnico Daniel Rourke, primer batallón 12º Regimiento de Infantería, y durante nuestra rotación en la provincia de Kandahar en 2012, encontré algo que, aún hoy, me despierta de un sueño profundo. No fue un insurgente, ni una emboscada, ni un IED. Fue un niño, o algo que parecía uno, deambulando fuera de nuestro COP pasada la medianoche, descalzo, silencioso y sin la única cosa que todo ser humano vivo debería tener, un rostro. Ocurrió durante una noche tranquila en el Combat Outpost Chamal, de esas en las que el desierto se vuelve frío y el viento arrastra arena como si fuera estática. Estaba de guardia en la torre con el soldado Lewis, escaneando el perímetro oscuro a través de NVGS. Un generador zumbaba detrás de nosotros y el resto del pelotón dormía en catres dispersos. Alrededor de las 1:30, Lewis me dio un codazo. «Sargento, movimiento, a las 10 en punto, justo afuera del alambre». Al principio pensé que era una cabra o un perro callejero, pero cuando amplié la imagen, vi la figura pequeña, los brazos delgados y la forma de un niño, quizás de 7 u 8 años, parado inmóvil bajo la luz de la luna. Los niños no eran raros cerca de las aldeas durante el día, pero ¿de noche? ¿Cerca de un COP fortificado? ¿Solo? Eso estaba mal. Cambié a luz blanca y el haz iluminó la ropa del niño, camisa polvorienta, pantalones sueltos, pies descalzos. No corría, no vagaba, solo miraba hacia la torre, o al menos eso parecía. Cuando levantó la cabeza sentí que el estómago se me desplomaba. La cara era piel lisa, sin ojos, sin nariz, sin boca, una superficie en blanco, una máscara hecha de carne. Luis susurró. «Jesucristo, ¿qué es eso?»
Le ordené que mantuviera la calma, pero podía sentir el pánico subiéndome por la garganta. El niño levantó un brazo, lento, vacilante, y lo extendió hacia nosotros, los dedos curvados como si suplicara. Sin sonido, sin llanto, sin aliento visible en el frío, solo el gesto. Llamé por radio al sargento de guardia. Posible civil. Condición desconocida. Solicito escaneo IR. La cámara térmica se encendió, recorrió el alambre y nada, ninguna firma de calor. Según la térmica, el niño no existía. La aparición dio un paso más cerca. Ninguna huella en el polvo, ninguna sombra detrás de él. Grité por el altavoz de la torre para que se detuviera y se identificara, pero no reaccionó. Solo inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera curioso, y volvió a extender la mano. Ese movimiento me hizo algo por dentro. Era sutil, lento y antinatural, como si proviniera de alguien que entendía el gesto, pero no el cuerpo que lo ejecutaba. Antes de que pudiéramos reaccionar, las luces de la torre parpadearon y el aire se volvió helado. Sentí el descenso de temperatura con brusquedad, lo suficiente para que nuestro aliento saliera como niebla. El niño bajó el brazo, giró levemente hacia la izquierda y comenzó a caminar. No a correr, no a desaparecer, a caminar, suave, sin esfuerzo, hasta que la oscuridad del desierto se lo tragó por completo. Seguimos mirando ese punto vacío mucho después de que se fuera, esperando que reapareciera. Cuando llegó el COG, las cámaras térmicas no mostraban ningún rastro, ninguna huella de calor, ningún movimiento, ningún cuerpo, nada. Pero el polvo cerca del alambre sí estaba alterado, impresiones pequeñas del tamaño de un niño que terminaban abruptamente a solo 12 pies de la torre. Luis no dejaba de temblar. Lo escribimos como posible avistamiento de civil. Pero todos los que leyeron el informe sabían que no era un niño. Al día siguiente, Karim, nuestro intérprete, nos escuchó hablar de ello y me llevó aparte. Me contó historias susurradas entre los aldeanos, niños que morían en fuego cruzado o por enfermedad y vagaban por las casas por la noche, apareciendo sin rostro porque los muertos no necesitan caras donde están. Quise descartarlo, pero la verdad es que no pude. Esa noche se repetía en mi mente cada vez que miraba el alambre. 2 semanas después, Alpha Company reportó ver a un niño cerca de su puesto, misma estatura, mismo comportamiento, misma cara en blanco. Su cámara térmica tampoco detectó nada. 3 meses después, una patrulla de otra unidad afirmó que algo pequeño lo siguió por la loma al atardecer. Pensaron que era un perro, hasta que se puso de pie. He visto insurgentes moverse como fantasmas. He escuchado RPGs gritar por encima de mi cabeza. He sacado amigos de MRAPs destrozados. Pero nada me estremeció como ese niño sin rostro. Su silencio, su gesto lento y el aire helado que lo seguía. Algunas noches, incluso ahora, sueño con esa cara en blanco elevándose hacia mí y despierto con la sensación de que algo pequeño y frío está parado a los pies de mi cama, esperando que responda la pregunta que nunca pudo hacer. Lo que vi en Kandahar no fue una alucinación. Luis lo vio, la térmica no, el polvo sí, y el desierto recuerda cosas que desearíamos que olvidara. Algunas misiones se mezclan entre sí después de suficientes despliegues, pero hay una noche afuera de Mosul que nunca se confunde con las demás. Soy el sargento de primera clase Tyler Briggs, segundo 75 Rangers, y en 2017 nuestro pelotón aseguró una línea de cresta al oeste de la ciudad durante una búsqueda de sistemas de túneles ocultos. La mayoría de las trincheras eran reliquias de batallas antiguas, canales de tierra desmoronados, tallados en el suelo como cicatrices abiertas. Nos dijeron que estaban abandonadas, inaccesibles y vacías. Esa última parte resultó estar equivocada de formas para las que ninguno de nosotros estaba preparado. Era cerca de las 0200 cuando llegamos a una bifurcación estrecha de la trinchera.
dos brazos estirándose hacia la oscuridad como una lengua partida. El aire estaba quieto, las luces de la ciudad apenas visibles detrás de nosotros, y el olor a polvo seco mezclado con basura quemada flotaba desde los suburbios. Yo iba de hombre punta, con el sargento Kincaid detrás de mí y el resto de la escuadra cubriendo la retaguardia. Nuestro intérprete, Hadi, no dejaba de mirar la trinchera con inquietud. Cuando le pregunté qué pasaba, murmuró que los locales llamaban a esa zona el lugar donde hablan los viejos soldados. Supuse que se refería a historias de insurgentes o supersticiones, hasta que escuchamos el primer susurro. Sonó como alguien dando órdenes silenciosas más adelante, nítidas, rápidas, militares. Al principio pensé que era interferencia de radio, pero nuestras comunicaciones estaban en silencio. Luego llegó de nuevo. Avancen a la izquierda, cubran, muévanse ahora. Las palabras resonaban con un ritmo entrecortado, como si alguien semienterzado diera órdenes de décadas atrás. Kincaid se quedó congelado. Hadi retrocedió un paso. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda mientras las voces continuaban, superpuestas, como si dos equipos de fuego discutieran una estrategia dentro de un agujero en la tierra. Formamos un perímetro mientras me acercaba más. Mis botas rozaron la tierra al agacharme sobre el borde de la trinchera, escuchando. Las voces estaban más claras ahora, estadounidenses, sin acento, no árabes, no insurgentes, eran nuestras órdenes. Agrúpense conmigo, cambien fuego, irrumpimos en 3. Pero la trinchera bajo nosotros estaba vacía. No había señales de vida, ni huellas, ni armas, solo polvo arremolinado flotando lentamente en un aire muerto. Cuando apunté con mi linterna, el asno penetró más allá de unos pocos pies antes de desvanecerse en la oscuridad, como si la trinchera se tragara la luz misma. Kincaid sisó. SFC Briggs, retroceda. Algo está mal. Lo ignoré el tiempo suficiente para escuchar una frase más susurrada desde abajo. Briggs, retrocede. Oír tu propio nombre desde un lugar que debería estar silencioso es suficiente para helar la sangre. Me eché hacia atrás, casi dejando caer mi rifle. Kincaid me agarró del portaplacas, los ojos abiertos detrás de sus NBS. Nos vamos. Ahora. Mientras nos reagrupábamos, la trinchera estalló en un torrente de voces superpuestas, órdenes impregnadas de estática. «Muévanse, vamos, cubre tu 6, granada afuera, avancen a la derecha». Excepto que ninguno de nosotros estaba hablando y nuestras radios seguían completamente mudas. Hadi susurró algo en árabe y se negó a acercarse de nuevo a la trinchera. El suelo bajo nosotros vibró ligeramente, como pisadas con botas moviéndose bajo la superficie, avanzando, maniobrando, pisadas de Rangers. Cadencia familiar. Entonces todo se detuvo, no se desvaneció, se detuvo. El silencio que siguió pesó más que el ruido. Nos movimos hacia el este, lejos de la trinchera, pero a mitad de la cresta algo nos obligó a detenernos. La trinchera a la derecha brilló con luz, desflazos breves como fogonazos de fusilería, excepto que no había sonido, ni disparos, ni impactos, solo destellos fríos rebotando en las paredes de tierra. Luego las voces regresaron, más fuertes, desesperadas. «Contacto a la izquierda, hombre caído, retírenlo», seguidas del sonido inconfundible de un herido jadeando, ese sonido que todo Ranger reconoce demasiado bien. Kincaid susurró, «Eso no es real, no puede ser real», pero todos los vellos en mis brazos se erizaron porque reconocí la última voz, profunda, tensa, familiar. Era el sargento Devin Ross, mi líder de equipo en 2010. Ross murió en una emboscada en Afganistán. Yo lo arrastré detrás de un muro de lodo mientras se desangraba en mis armas. No había forma de confundirlo. Y ahora, 7 años después, estaba gritando pidiendo ayuda desde una trinchera abandonada afuera de Mosul. Avancé por instinto, pero Hadi me sujetó, aterrorizado. «No, Briggs, ellos ya no pertenecen a este mundo». No sabía si hablaba de fantasmas, memorias o algo atrapado entre los dos. Pero la trinchera empezó a latir con ecos de fusilería distante, disparos mortuorios de una batalla que no estaba ocurriendo. El polvo se levantó en pequeñas ráfagas como impactos invisibles, y entonces, tan repentinamente como empezó, todo cayó en silencio una vez más. No terminamos ese barrido. Comando lo archivó como interferencia de equipo y acústica ambiental.
La trinchera fue colapsada 2 días después por ingenieros que nunca pusieron un pie dentro. Pero todos los Rangers de esa patrulla sabemos lo que escuchamos. Sabemos cuando una voz es humana, cuando es real y cuando pertenece a alguien que perdimos. Algunas noches, cuando no puedo dormir, escucho a Ross otra vez, su voz saliendo de la tierra como si estuviera combatiendo en un lugar al que yo ya no puedo llegar. El desierto mantiene a sus muertos cerca, y a veces el pasado no permanece enterrado. Las operaciones en Helmand tienen una forma de cambiar cómo entiendes el mundo. Crees que ya lo has visto todo. Emboscadas, AIDs, aldeas abandonadas durante décadas. Hasta que aparece algo que no encaje en ningún manual ni evaluación de amenazas. Mi nombre es Chief Warrant Officer Alan Pierce, Tercer Special Forces Group. Y durante una rotación invernal en 2014, mi equipo vio algo atravesar la pared de un complejo como si los ladrillos de barro no fueran más que niebla. Lo llamamos el humo caminante, aunque el humo no se mueve con intención. El humo no te observa. Era mediados de diciembre, noches heladas, el aire fino llevando el olor a amapola quemada y diésel. Nuestro ODA operaba desde un complejo remoto cerca de Sanjin, reuniendo inteligencia sobre una posible ruta de armas. El edificio era antiguo, quizá de la era soviética, quizá más viejo, sus paredes remendadas con capas de barro y paja. Dentro, las noches eran silenciosas excepto por el siseo constante del calentador de queroseno. Estábamos realizando comprobaciones de comunicaciones cuando el sargento Dwyer se quedó rígido de repente y señaló hacia la esquina del cuarto. Al principio pensé que reaccionaba a un sonido del exterior, pero cuando seguí su mirada lo vi. Un nudo de humo negro del tamaño de una palma flotando a unos centímetros del suelo. No se desplazaba como el polvo, no ascendía como el calor. Se movía con propósito, avanzando en un arrastre lento y serpenteante. Parpadeé, pensando que mis ojos me engañaban bajo la luz tenue. Pero aquella cosa se alargó, estirándose hacia arriba en algo vagamente humanoide, como un torso formándose de tinta en el agua. Dwyer susurró, «Señor, tenemos movimiento». Pero su voz se quebró, y cada instinto en mí me dijo que esto no era algo para informar por radio. La figura de humo se giró hacia nosotros, sin rostro, sin ojos, y luego se comprimió en una columna apretada antes de deslizarse por el suelo hacia la pared. No hacia la puerta, directamente hacia la pared. La masa de humo alcanzó el ladrillo de barro, vaciló un instante como si tocara la superficie, y luego lo atravesó sin dejar marca alguna. No dormimos esa noche, tampoco hablamos. Los hombres duros guardan silencio cuando no pueden explicar algo. 2 noches después, la entidad regresó. Estábamos preparando el equipo para un reconocimiento antes del amanecer cuando la temperatura del cuarto cayó de golpe, nuestros alientos condensándose, la piel erizándose. El nodo de humo apareció otra vez, esta vez más grande, formándose cerca del techo. Descendió como una ola oscura, golpeó el suelo y se expandió antes de plegarse en la misma silueta humanoide y alargada. Dwyer retrocedió hacia la puerta, una mano en el fusil, aunque ambos sabíamos que un arma no serviría de nada. La figura de humo giró su cabeza hacia nuestro equipo, luego hacia nosotros, como si estuviera examinándonos. Nuestro intérprete, Sarin, entró en el peor momento posible y casi se desplomó al verlo. Susurró algo en pastún, Sayar Rawan, la sombra que camina, y luego corrió hacia afuera. En cuanto salió, la cosa comenzó a colapsar hacia adentro, como si jalara de un cordón invisible. El humo se compactó hasta el tamaño de una huella, tembló y salió disparado hacia arriba entre las vigas del techo sin dejar rastro. Un poco de polvo cayó, nada más. A la mañana siguiente, Sarin se negó a volver a entrar al complejo. Explicó que los aldeanos creían que ciertos espíritus, los que murieron injustamente o quedaron atrapados entre mundos, se convierten en humo caminante, capaces de cruzar paredes y observar a los vivos. No creía en espíritus, pero creía en lo que vi.
y creí aún más la noche que el humo se movió entre recámaras. Era tarde, cerca de las 23 horas, cuando Dwyer y yo escuchamos un leve arrastre de botas en el pasillo. Pensando que uno de nosotros había regresado, llamamos. Sin respuesta. Salimos al pasillo y vimos las hebras oscuras filtrándose por debajo de la puerta del cuarto de comunicaciones. El humo se remolinó en un embudo ascendente antes de fluir a través del marco de madera como niebla a través de una red. Cuando entramos al cuarto, todos los monitores parpadeaban con estática, incluidos los que no estaban encendidos. Las radios sisiaban con susurros superpuestos en un idioma que no reconocíamos. La entidad de humo estaba en el centro del cuarto, cambiando de forma lentamente, como si decidiera cómo sostenerse. Por un segundo completo, casi pareció una silueta humana. Hombros anchos, brazos alargados. Luego se fracturó en franjas separadas, disolviéndose otra vez en la pared. La estática se cortó al instante, dejando la habitación en un silencio insoportable. Al día siguiente nuestra ODA se reubicó. Sarin dijo que el complejo estaba reclamado, aunque nunca aclaró por qué o por quién. Intenté atribuirlo al estrés, al cansancio, a trucos de luz tenue, pero la verdad me siguió a casa meses después. Empecé a ver destellos breves de humo en las esquinas de los cuartos, como algo que acababa de salir de mi campo de visión. A veces sentía un roce frío detrás de mí, el mismo que sentí la noche que pasó a mi lado. He combatido hombres, he combatido el miedo, pero no puedo combatir algo que atraviesa paredes y observa sin ojos. Algo que se mueve como humo consciente, existiendo en lugares que fingimos que están vacíos. Algunas cosas en Hellmand no eran humanas, y algunas tampoco estaban muertas. Tenía 22 años, la primera vez que vi a un hombre muerto caminar hacia mí entre la neblina de Pleiku. Era 1969, temporada de monzonas, ese tipo de oscuridad húmeda que hace que la jungla parezca viva. Nuestra unidad, Charlie Company, cuarta de infantería, estaba atrincherada en lo alto de una colina cerca de la frontera con Camboya. Las noches allí nunca estaban realmente en silencio, incluso el silencio tenía peso, presionándote entre los ecos lejanos de artillería y el zumbido constante de los insectos. Pero esa noche, justo antes del amanecer, todo quedó inmóvil, sin zumbidos, sin crujidos. Era como si la jungla contuviera el aliento. Yo estaba en vigilancia perimetral cuando lo vi, una figura solitaria subiendo la pendiente, caminando directamente hacia nuestra línea. Llevaba un uniforme verde olivo de estilo antiguo, desteñido y húmedo, del tipo que se ve en fotos de la guerra de Corea. Las mangas enrolladas y sin arma. Al principio pensé que era un ARVN perdido o quizás un civil con ropa de excedentes, pero cuando entró en la luz de la luna, algo en él hizo que se me erizara la nuca. «Soldado Holt», susurré al tipo a mi lado. «¿Ves eso?» Holt entrecerró los ojos sobre su M16. «¿Quién diablos lleva ropa del 55 aquí afuera?» El hombre se acercó lo suficiente para que yo lo pudiera llamar. «Identifíquese», exigí, rifle listo. Se detuvo a 3 metros, de pie junto al alambre, mirándome como si hubiera estado esperándome. Lo extraño no era su uniforme, ni la forma en que apareció de la nada. Era su expresión, calma, enfocada, como si estuviéramos en medio de una conversación. Entonces habló, en una voz baja y firme. «Enemigo viniendo desde la cresta oeste. Mueve a tus hombres». Fue todo, sin miedo, sin vacilación, solo una advertencia dada como una orden. Antes de que pudiera responder, se dio la vuelta y bajó la colina, desapareciendo en la niebla densa tan silenciosamente como había llegado. Holt murmuró, «¡Qué demonios!». Pero yo no esperé. Me puse en la radio y reporté posible movimiento en la cresta oeste. El teniente dudó. La inteligencia no indicaba nada, pero algo en mi voz debió convencerlo. Nos reubicamos, establecimos un puesto de escucha y esperamos. 20 minutos después, la patrulla del NBA nos atacó exactamente desde la cresta oeste.
El tiroteo fue corto y brutal. Los repelimos con bajas mínimas, algo rago en ese tramo de jungla. Cuando finalmente salió el sol, bajé la colina buscando signos del extraño soldado. Huellas, equipo caído, lo que fuera. Nada. Sin rastros, sin ramas rotas ni marcas en el barro. Como si hubiera flotado en lugar de caminar. En el campamento mencioné lo sucedido a uno de los sargentos mayores, el sargento Mayfield. Su rostro perdió el color al instante. ¿Lo viste?, susurró. Asentí. Tipo alto, uniforme verde olivo, parecía de la guerra de Corea. Mayfield se frotó las sienes. Hijo, eso suena al Lieutenant Charles Avery. Murió aquí en el 57, en la patrulla equivocada, en el momento equivocado. Dicen que todavía advierte a las unidades cuando el NDA se acerca demasiado. Me reí para restarle importancia, pero algo me inquietaba, la forma en que Avery había dicho mi nombre, aunque yo nunca se lo di. Traté de atribuirlo a la adrenalina o haber escuchado mal, pero la voz se repetía en mi cabeza todo el día. Calma, firme, segura. La voz de alguien que nos había estado observando más tiempo del que creíamos. 2 noches después volvió. La misma niebla, el mismo silencio, el mismo uniforme olivo. Apareció de nuevo en la cresta, permaneciendo perfectamente quieto. Pero esta vez no se acercó, solo señaló a detrás de nosotros, hacia el valle. Llamé al teniente al instante. Cuando nuestro equipo de morteros escaneó el valle con IR, detectaron firmas térmicas, NBA arrastrándose hacia el cauce del río, preparando una emboscada. Una vez más, el hombre muerto nos salvó. Después de eso, Avery apareció esporádicamente. Nunca habló más de una frase, nunca se quedó mucho tiempo. Siempre de noche, siempre silencioso, hasta el instante en que tenía que advertirnos. Nadie fuera de nuestro pelotón creía las historias, aunque algunos veteranos solo asentían, como si hubieran escuchado algo parecido antes. Lo llamaban el hombre de verde olivo, un fantasma, un guardián, un oficial perdido tratando de terminar la misión que la muerte le arrebató. La última vez que lo vi fue a principios de octubre, justo antes de rotar fuera de ahí. Estaba solo en guardia nocturna, viendo la niebla desplazarse por el valle cuando apareció junto a un matorral de bambú. No caminando, simplemente ahí. Levantó una mano en un saludo lento. Yo lo devolví inmediatamente. Luego hizo algo que nunca había hecho. Sonrió. No del todo, solo lo suficiente para decir, lo lograste. Luego se dio vuelta, entró entre los árboles y se desvaneció como humo quedado en el viento. Décadas después, cuando la gente me pregunta si Vietnam estaba embrujado, les digo que sí, pero no siempre en la forma en que creen. Algunos fantasmas no vienen a atormentar. Algunos aparecen porque se niegan a abandonar a los hombres que vinieron después, y algunas guerras nunca terminan realmente, ni para los vivos ni para los muertos.